interpretaciones literarias. Y hoy día vamos a ver el tema del cine y la literatura. Entonces, nuestro objetivo de la clase, dice ahí abajo, identificar la influencia de las obras literarias en diferentes producciones cinematográficas. Entonces, vamos a ver, estamos en la unidad que estamos viendo, principalmente alude a cómo tenemos que interpretar obras literarias y que una obra literaria puede tener más de una interpretación. Clases anteriores hemos visto técnicas para poder interpretar texto, ya donde sacábamos, ¿cómo se llama? Conceptos, palabras que tengan doble significado y que nos ayuda al final a entender un tipo de interpretación, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver que también podemos obtener diferentes interpretaciones ligado principalmente al cine y a la literatura. Ya. Luego contesto, espérame Valentina, contesto tus preguntas. Ya. Antes de empezar la clase, iremos ahí, pueden activar sus micrófonos o el chat. Vamos a observar las siguientes adaptaciones cinematográficas y vamos a comentar. Primeramente, ¿a qué libro pertenece? Ya, si usted va viendo, ¿a qué libro pertenece esa pequeña, hay ciertas películas que puede extraer, ¿ya? Por ejemplo, el primero, ¿a qué libro pertenece? Ahí sí pueden activar sus micrófonos. Fíjense ahí la tira, ¿cierto? Cinematográfica. Fíjense, ¿a qué libro puede pertenecer? Si alguien sabe, El viaje al centro de la Tierra, ya Daniela, ese es de Julio Verne. Muy bien. ¿Qué más? El niño de pijama raya. Ya. Muy bien. Harry Potter. ¿Qué más? Harry Potter. Ya. Alicia en el País de la Maravilla. Ya. Quedan dos. ¿Quién será? Señor de los Anillos ese. Sí, y el último, cuando aparece ahí esta niña, ¿quién será? Buscando Alaska. ¿Se acuerdan de Buscando Alaska? Entonces ahí, fijémonos, el primer, entonces, imagen corresponde al viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, ¿cierto? Dice Jules, pero está en inglés, es Julio Verne, ¿ya? Entonces un libro, en este caso, científico de ciencia ficción, ya es uno de los primeros libros de ciencia ficción que nosotros tenemos, ¿ya? Luego tenemos un libro que habla sobre un contexto histórico, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Tenemos El niño de pijama raya de John Boyle, ¿ya? Tenemos Harry Potter, entonces tenemos una lectura, en este caso sobrenatural, ¿ya? De un mundo fantástico, ¿cierto? De este mago de hechicería, ¿ya? Por J.K. Rowling. Tenemos también dentro de esta idea de fantasía, tenemos El Señor de los Anillos de J. Tolkien, ¿ya? Tenemos también otro libro, ¿ya? De Lewis Carroll, ¿ya? Que es Alicia en el País de la Maravilla, y tenemos su adaptación. Y finalmente tenemos un libro de adolescencia, Buscando Alaska, que ustedes ya leyeron, que es de John Green. Ya, si vemos entonces, la literatura abarca diferentes temas, ya eso lo sabemos, pero que sin embargo nosotros podemos también verlo en sus adaptaciones cinematográficas. ¿Qué relación entonces creemos que existe entre la literatura y otras artes, como la pintura y el cine? Si nosotros vemos principalmente todos estos conceptos de la literatura, del poder de la palabra, también está reflejado en las obras artísticas que nosotros conocemos. Y en una de esas compete el cine. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a tratar de ver entonces cómo el cine va a influir, ¿cierto?, de algún aspecto a representar el tipo de literatura, ¿cierto?, que nosotros queremos reflejar.
dice, el cine y la literatura, libro o película, si nosotros recordamos, y ustedes principalmente esta idea se infunde en ustedes, ya que a veces prefieren ver la película que leer el libro. Pero Profe, otros consideran que el libro, ¿cierto? Tiene más detalle, es más profundo, yo puedo hacer con mayor grado la reflexión de lo que me quiere expresar la literatura, ¿ya? Pero a otros les gustan los efectos especiales, quizás el ambiente que desarrolla, quizás el mismo director que crea estos tipos de películas, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces vamos a ver que la literatura y el cine están muy ligados. Por ejemplo, estas dos disciplinas, como dice ahí, tienen un mismo objetivo, contar historias, y uno de sus elementos básicos ha sido el mismo, el poder de la palabra, ¿ya? Porque si nosotros vemos el cine, en este caso la representación cinematográfica, es la representación, ¿cierto?, de la palabra a través del diálogo, ¿ya? Y eso también lo podemos ver en el mismo teatro, ¿ya? Y ustedes leyeron también este tipo de literatura, ¿cierto?, obra dramática, y lo que están haciendo su trabajo ahora. Y otra forma de tomar el diálogo es a través del cine. Por otro lado, el cine incorpora dentro de su esencia los conceptos de la palabra y la imagen, con la diferencia que lo hace de una manera más explícita, logrando un alcance más masivo, ¿ya? En cambio, la literatura necesita un poco más reflexión, y el cine, al tomar esta palabra, ya lo hace más ilustrativo. Y ahí tenemos distintos tipos de elementos, la música, los mismos actores que se eligen, los personajes que encarnan, los lugares donde se desarrollan, cómo desarrollan las acciones, etc. Analizar entonces el cine usando las teorías literarias era no solo inapropiado, sino que resulta desventajoso para el fin. ¿Por qué es una desventaja? Por lo cual se empezaron a buscar otros métodos de análisis que ubican, ¿cierto?, al cine en una categoría independiente con su estética y tecnología propia. No es lo mismo analizar literariamente y estéticamente el cine y la literatura. Ambos se relacionan, pero hay que tener un tipo de análisis distinto, ¿ya? Porque hay miles de elementos que lo configuran. Por ejemplo, en literatura, el estilo del autor, ya el tipo de narrativa, qué aspecto a través de la palabra quiere destacar. En cambio, el cine, si lo analizamos, ya en cuanto a la adaptación que se ha hecho del libro y se ha llevado al cine, los elementos que fortalecen los personajes, los ambientes, la música, los tipos de actores que se eligen, entonces son diferentes elementos, pero que al final, ¿cierto?, podemos hacer una reflexión en general. Las primeras adaptaciones que se hicieron de la literatura en el cine fue Fausto, ya, un tipo de narrativa, en este caso romántica, ya, y La Cenicienta de los hermanos Grimm y King John, ¿cierto?, de William Shakespeare. Esas fueron las primeras adaptaciones que se hicieron al cine. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que el cine y la literatura ambos forjan una reflexión de la realidad, ¿cierto?, del ser humano a través de la palabra, y que la desarrollan de distintas formas, con ilustración en este caso, que es el cine, y la literatura, ¿cierto?, a través de la palabra propiamente tal. Entonces vamos a hacer una actividad. Siguiendo la idea de que el cine y la literatura están muy acoplados, ¿ya? Y que a través de eso podemos obtener una interpretación, un juicio valorativo, como por ejemplo cuando ustedes dicen, no, no me gustó la película porque no desarrolló totalmente el libro, o sí me gustó la película porque en el libro no habla mucho de este personaje y en la película sí se destacó. O me gustó porque a través de la música, a través, por ejemplo, del suspenso que vamos a ver ahora, ¿cierto? Pude comprender mejor el libro, porque el libro tenía quizás un lenguaje más difícil de comprender y en la película lo entendí mejor. Ya, Giorgio, muy bien. Si viste la película y el libro, perfecto. La actividad que vamos a hacer en conjunto, ya, por lo tanto, terminando de ver el tráiler y leer el texto que les puse, ya, vamos a comentar en conjunto esta actividad
¿cierto? Que es el objetivo central. Vamos a ver el tráiler El Resplandor, ¿ya? Que es la adaptación cinematográfica de un libro que hizo Stephen King, ¿cierto? Llamado El Resplandor, que es uno de sus terceros libros, ¿cierto? De terror. Y vamos a realizar en conjunto una interpretación literaria. Antes de ver el tráiler hay que tener un poquito de contexto y conocimiento del autor, de la película y del estilo, ¿cierto?, que él obtiene. Entonces, para hacer una interpretación de un libro que ha sido llevado, ¿cierto?, al cine, necesitamos saber antes la vida del autor, ya para hacer una interpretación global, su estilo en su literatura y cómo fue llevado al cine y, en este caso, cuál es el argumento del libro, en este caso, que yo leí. Por ejemplo, Stephen King ya es denominado el doctor del horror, es un escritor estadounidense de novelas de terror. Su estilo principalmente se basa en un lenguaje informal, por lo tanto, en sus escritos, de repente sus personajes van a hablar de manera coloquial, quizás vulgar, ¿ya? Pero eso lo hace con un objetivo cierto de que el personaje sea más cercano, ya, a la realidad en que se estamos viviendo. Uso de malas palabras, como se vuelve a reiterar, por este uso del lenguaje informal, para que los personajes sean creíbles. La temporalidad no hace saltos temporales, sino que hace sus libros están escritos en un tiempo normal, ¿ya? En un tiempo normal. Entonces, lo que quiere decir que con este estilo de que el tiempo sea normal, que sea creíble, que no sea tan fantasioso. Corporalidad, ya se muestra mucho en sus novelas de terror, ¿cierto? La idea del acercamiento con otra persona, ya con grupos de personas, quizás va a hablar, el personaje no se encuentra solo, a veces se encuentra con la familia, a veces los personajes de sus libros, ¿cierto? Se contactan, por ejemplo, con la sociedad, entonces hay muchos grupos sociales que se toman en su libro, por lo tanto, eso es lo que quiere destacar. El individuo nunca se encuentra solo. Hechos reales convertidos en ficción, claramente, como tiende a crear cierto su ambiente de terror, ya la idea es que se enmarca en esta idea de literatura sobrenatural paranormal. Personajes que se conectan con los diferentes libros. Claramente, si él tiene una saga de terror, y este es el número 3 de sus libros, claramente las historias se van a conectar con libros que ha creado anteriormente, y que también, si nosotros nos damos a pensar, varios de sus libros están conectados con libros antiguos del famoso romántico, ¿cierto?, Edgar Allan Poe. Sueños premonitorios o presagios, ¿ya? Principalmente sus libros cuentan historias, ¿cierto?, que parten de un presagio o de una premonición, ¿ya? Niños videntes, fíjense que crea personajes donde personas tienen un sexto sentido. Buenos y malos por igual, sus personajes tienen los mismos valores, pueden ser hasta malos o buenos, ya no se destaca que solamente sean buenos y el otro es malo, sino que ambos pueden jugar, ¿cierto?, una doble moralidad. Y factores sobrenaturales y extraordinarios, como es una literatura de terror, juega mucho con esta idea de lo sobrenatural. Entonces, ese es el estilo de este famoso escritor. ¿Y de qué se trata este libro? Que nosotros vamos a leer un pequeño extracto del fragmento y lo vamos a comparar con el tráiler. ¿De qué cuenta la historia? Acá abajito sale. Red Room se llama ahí. Red Room, así parte la historia. Esa es la palabra que Dani ha visto en el espejo. Y aunque no sabía leer, entendió que era un mensaje de horror. Tenía 5 años y a esa edad pocos niños son conscientes de que los espejos invierten las imágenes. Y menos aún diferencian entre la realidad y la fantasía. Pero Dani tenía pruebas de que sus fantasías relacionadas con el resplandor del espejo acabarían cumpliéndose. Red Room, murder, asesinato. Su madre estaba pensando en el divorcio y su padre, obsesionado con algo muy malo, tan malo como la muerte y el suicidio,
necesitaba aceptar la propuesta de cuidar de aquel hotel de lujo, de más de 100 habitaciones, aislado por la nieve durante 6 meses. Hasta el deshielo iban a estar solos. Solos, entonces en este el contexto se desarrolla esta película y este libro. Vamos a ver entonces el tráiler y lo vamos a comparar. Entonces, ¿qué nos va a mostrar el tráiler? El ambiente, la música, un poco de los personajes, ¿ya? Y después vamos a leer el texto y lo vamos a comparar para formar interpretaciones. Ahí sí pueden activar, entonces subir un poquito más el volumen, también lo pueden encontrar en internet, ¿ya? Vamos a ver el video. Told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? Well, a man named Charles Grady is the winter caretaker. And he came up here with his wife and 2 little girls, I think about 8 and 10. From what I've been told, I mean, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe. You can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. Mom? Yeah? Do you really want to go and live in that hotel for the winter? Sure I do. It'll be lots of fun. Yeah, I guess so. For some people, solitude and isolation can of itself become a problem. What do you do? They killed you and Danny. You did this to me! Didn't you? How could you? How could you? Here's Johnny! Ya, ahí tenemos entonces un extracto de la película, ¿ya? Entonces la película que nos cuenta, dice ahí, nos cuenta entonces del relato de esta familia, ¿ya? Donde está en un contexto principalmente de divorcio, por lo tanto, al padre de la familia se le otorga, ¿cierto?, el trabajo, ya, un trabajo de ir a cuidar, ¿cierto?, este hotel, en la cima de la montaña, donde está solitariamente, ya, en el hotel no hay nadie, ya, por lo tanto, algo sobrenatural le cuenta a la persona que lo va a contratar, dice que algo sucedió anteriormente y que él, sin embargo, dice que no lo va a vivir, pero fíjate que porque, como dice ahí, el hombre cuando está solo, algo le sucede, y la soledad, como dice ahí Giorgio, lo vuelve loco, ¿ya? Entonces, de eso se trata la historia, ¿ya? Y algo ve este niño, fíjense que nosotros si leemos el libro, yo también leí el libro, el niño tiene un amigo imaginario, ¿ya? Y que con él es que conversa y se da cuenta, ¿cierto?, de esta realidad. No les voy a contar el final porque tienen que ver la película, pero es súper buena. Entonces, de eso se trata la historia. Y ahora vamos con el ambiente que podemos ver, ya lo vamos entonces a conectar con un poquito del fragmento del libro. Fíjense ahí, yo les voy a leer 2 diapositivas donde extraje
un episodio del libro y lo vamos a conectar con el tráiler que vimos. Dice ahí: Danny despertó. Los golpes seguían retumbándose en los oídos y la voz ebria y salvajemente acariciante gritaba con aspereza: «Ven aquí a tomar tu medicina, ya te encontraré, ya te encontraré». Pero ahora los golpes no eran más que de su corazón palpitante, y la única voz en la noche era el alarido, cierto lejano, de la sirena de un coche de la policía. Inmóvil, quedó en la cama, mirando la sombra de las hojas movidas por el viento que se proyectaban en el techo del dormitorio, entretejiéndose sinuosamente, dibujando formas que parecían las de las lianas y enredaderas en una selva, como los diseños entretejidos en la trama de una espesa alfombra. Tenía puesto su pijama, pero entre el pijama y su cuerpo se había interpuesto ajustadamente una camiseta de transpiración. «Tony», susurró, «¿estás ahí?» No hubo respuesta. Se bajó de la cama y silenciosamente se deslizó hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia la Arapo Street. Dice, la calle estaba desierta y silenciosa. Era las 2 de la mañana. Ahí fuera no había nada, a no ser que las aceras vacías por donde se paseaban las hojas caídas. Coches aparcados y el largo cuello de la farola de la esquina frente a la gasolinera de Chris Bryce. Con la caperuza en que terminaba y esa inmovilidad alerta, la farola parecía un monstruo de alguna serie espacial. Miró hacia ambos lados de la calle, esforzándose por ver la esbelta forma de Tony haciéndole señas, pero allí no había nadie. El viento suspiraba entre los árboles y las hojas caídas crujían por las aceras desiertas y sobre las capotas de los coches aparcados con un débil ruido lamentable. El niño pensó que tal vez en Boulder él fuera el único lo bastante despierto como para no oírlo. El único ser humano en todo caso. No había manera de saber qué más podía andar suelto en la noche, deslizándose ávidamente entre las sombras, vigilando, bebiendo el viento. «Te encontré, te encontraré». Tony volvió a susurrar, aunque sin mucha espera. Solo el viento volvió a decir algo, en rachas más fuertes esta vez, desparramando hojas por todo el tejadillo, bajó su ventana. Algunas cayeron en el canalón del desagüe y allí se quedaron lánguidamente como bailarinas cansadas. «Danny, Danny». Lo sobresaltó el sonido de la voz familiar y asomó el cuello por la ventana, abollando las manecitas en el afeizar. Parecía como si con el sonido de la voz de Tony la noche entera hubiera cobrado una vida silenciosa y secreta, que susurraba incluso cuando el viento volvía a callarse y las hojas se quedaban inmóviles y las sombras habían dejado de oscilar. Le pareció que veía una sombra más oscura, de pie parada en el autobús, en la manzana siguiente, pero era difícil determinar si era una cosa real o una ilusión óptica. «No vayas, Danny». Después vino una nueva racha de viento que le hizo entonar los ojos, y la sombra que había en la parada del autobús desapareció. Si es que en realidad había estado allí. Se quedó junto a la ventana durante 1 minuto, 1 hora, un rato más, pero sin ver nada. Finalmente volvió a meterse en la cama y se cubrió bien con las mantas, y se quedó mirando como las sombras que arrojaba sobre el cielo raso esa luz lejana se convertían en una jungla sinuosa llena de plantas carnívoras que no quería otra cosa que enredarse en torno a él, estrujarlo hasta quitarle la vida y arrastrarlo hacia abajo, hacia una negrura donde destellaba un rojo, una sola palabra siniestra, Redro, El Resplandor, Stephen King. Ya. Entonces, con la lectura, en conjunto vamos a responder esto que tiene que ver con el objetivo de la clase, que es interpretar, ¿cierto?, una obra literaria, en este caso a través de una representación cinematográfica. Con lo que vimos de la película, ya en este caso el tráiler, y que conversamos, ¿cierto?, de lo que se trataba esta historia del Resplandor, ¿cierto?, esta familia que viaja, ¿cierto?, a cuidar un hotel, ¿ya?, y que algo sobrenatural ocurre ahí, que vuelve loco, ¿cierto?, en este caso al padre,
pero que sin embargo este niño, Danny, ya tiene un sexto sentido, ¿cierto? Y que, como cuenta la narración, ¿cierto? Algo ve, en este caso un mensaje, y ese mensaje simboliza algo siniestro, ¿ya? Entonces respondamos en conjunto, ¿ya? La idea es que todos participemos para que podamos, ¿cierto?, poder reflexionar e interpretar, ¿ya? Quizás no tengan miedo de responder, ¿cierto?, de manera errónea, porque estamos aquí, ¿cierto?, para aprender. ¿De qué crees que se trata la película? ¿Ya? ¿Cuál crees que será el conflicto? En general, ¿cuál será el conflicto de esta historia? Alguien sí puede opinar solamente con lo que hemos visto. No es necesario que usted haya leído el libro y haya visto la película. Solamente basémonos en lo que hemos visto recién. Ya, esa es la situación. En este caso, fue construido una cima en un cementerio indio, la soledad total, el cuidado de un hotel en la montaña y sus efectos colaterales. Ya, ese será el conflicto, en este caso, el mensaje. Ya, porque si el mensaje, en este caso, dice aquí que el mensaje es Redrum, pero si yo lo reorganizo, es como un anagrama, ya significa cierto murder, en este caso asesinato, ¿ya? Entonces ahí hay un juego de palabras, entonces ahí tenemos también una connotación misteriosa. ¿De qué manera se configura el espacio físico y psicológico en el video? Por ejemplo, ¿cómo se configura en este caso? Vamos a ver un tráiler que me va a ayudar a contestar esta pregunta del espacio físico y psicológico. Es el mismo tráiler, pero actualizado en el 2019. En el 2019. Y nos va a ayudar, ¿cierto?, a configurar de mejor manera entonces lo que vamos a ver ahora, como dije nuevamente, es el tráiler actualizado, ¿ya? Para responder cómo juega el ambiente psicológico y físico, ¿cierto?, en la película. ¿Qué elementos me ayudan a obtener este tipo de ambiente? Here's Johnny. I'm coming down. Come and play with us. Ya, con eso entonces, respondamos lo siguiente. ¿De qué manera se configura entonces el espacio físico y psicológico en el video? Estos son elementos propios de el género narrativo, ya por lo tanto ustedes ya lo deberían saber. ¿Cuáles son los elementos entonces que nos ayudan ya entonces a conformar esta idea del espacio físico y psicológico? ¿Con qué elementos juega en este caso la película para que me ayude a aclarar a mí como espectador el espacio físico y psicológico? Acuérdense que el espacio físico es el espacio completo donde se desarrollan los personajes y el espacio psicológico tiene que ver, ¿cierto?, con la emotividad, en este caso con las reflexiones, con el ambiente, en este caso es la psicología, cómo se juega para crear ambientes, ¿cierto?, de soledad y en este caso de terror. ¿Cuáles son los elementos que juega ahí la película que pudieron observar en los dos trailers para crear estos tipos de ambientes? Ahí vamos opinando.
Giorgio, ahí si puede, como siempre, Giorgio responde. Los demás, si pueden contestar, por favor. El ambiente tétrico ya, pero a través de cómo yo puedo, cierto, observar este ambiente tétrico. Catalina, Vicente, Olga, David, a través de qué elementos en la película. Por ejemplo, si yo digo ya, esta película es de terror, pero ¿por qué? ¿Qué elementos me ayuda a saber que es una película de terror? Jesús, Carla, ya vamos también a poner puntaje también por, en este caso, participación. La música, la escenografía, muy bien, Beriuska. Ya, la música ayuda mucho a la tonalidad, ¿cierto?, del mensaje que se quiere entregar en la historia cinematográfica. Ya, la actitud Sí, las de los voces que personajes. pone. Las voces, ya. El contexto, en este caso, fíjense en la vestimenta, en los cambios, en este caso, en los cambios, en los efectos especiales, en estos cortes rápidos, ¿ya? Porque si ustedes, no sé si han visto, ¿cómo se llama? La película de esta de la monja, no me acuerdo cómo se llama, que es una película de terror. La monja. ¿Cómo se? No, no es la monja, pero parece una monja, pero no es la monja. ¿Conjuro? El conjuro. El conjuro. Fíjense que es tanta la tonalidad de misterio que cuando, ¿cierto? Parece que es la número 2, cuando está viendo el recuadro, ¿cierto? Aparece la figura, ¿cierto?, de este personaje. Fíjense que es tanta la tensión que se da ahí que produce, ¿cierto?, en el espectador esta sensación de miedo. Entonces, eso también se ve reflejado en la literatura. ¿Y a través de qué? A través de las descripciones, a través de cómo el escritor, ¿cierto?, va describiendo con sus palabras, ¿cierto?, en este caso el autor, el ambiente. El ambiente juega mucho en estos tipos de literatura de terror. ¿Y a través de qué? A través de las descripciones, a través de los cortes, de cómo va entrelazándose el diálogo, la descripción del mismo ambiente, y eso ocurre mucho también con otros tipos de novelas, por ejemplo, novelas que hablan de amor, donde yo, ¿cierto?, voy pasando la lectura y me va cautivando, me va, ¿cierto?, interesando hasta que no puedo parar de leerlo. Entonces, eso también juega en la literatura. ¿Y qué características del cine de terror están presentes, en este caso, en este corto? Como vemos, ¿cierto?, están presentes la sangre, ¿cierto?, la muerte, esta idea del misterio, ¿cierto?, de este mensaje, ¿ya? Los gritos inesperados, muy bien, Giorgio. ¿Y qué características de la obra de Stephen King, ¿cierto?, se pueden apreciar en la película? ¿Cuáles eran las características que habíamos visto? ¿Ya? A simple ver, ¿cuál es la característica que desarrolla más en este corto de película? Los niños viventes, ya, el clima de la persecución, ¿qué más? La idea de la corporalidad también, ¿cierto? Donde está esta idea de la familia, ¿cierto? Que viaja por trabajo del padre, ¿cierto? Los factores sobrenaturales. Entonces, todo esto juega en la literatura y también juega, ¿cierto?, en la adaptación cinematográfica. Y de eso se trata. Entonces, cuando nosotros realicemos una interpretación, y ustedes los pueden hacer, ¿cierto?, en cualquier momento de la vida o en un momento, ¿cierto?, de ocio, si ustedes quieren ver una película, de una adaptación de un libro que ustedes leyeron, cuando hagan la interpretación, primero, ¿cierto?, investiguen sobre el director, también del autor del libro que ustedes leyeron, ¿ya? Investiguen, ¿cierto?, cómo el estilo, y quizás la reflexión final va a ser a través de todo este proceso que ustedes hicieron, buscar el estilo del autor, ¿cierto?, investigar un poco de la vida, ¿cierto?, sobre él, buscar, ¿cierto?, cuál es la similitud que se puede dar entre el libro y la película. Entonces, todo eso también nos sirve como, en este caso, una herramienta
útil para poder interpretar ciertas obras literarias. Y eso es lo que hicimos hoy, tratar, ¿cierto?, de obtener interpretación de otra forma, como lo habíamos hecho antes, que era subrayar palabras con doble sentido, sino que ahora aprendimos, ¿cierto?, que podemos interpretar también de esta forma adaptaciones de libros, ¿cierto?, de obras literarias. Y entonces, finalmente, como vimos en este caso, otro tipo de interpretación, ¿ya? ¿De qué manera entonces podemos concluir que influye una obra literaria en diferentes producciones cinematográficas? Claramente las obras literarias van a influir, ¿cierto?, en la adaptación, ya que es la base, ¿cierto?, de la historia que yo voy a tocar, ¿cierto?, en la película, pero que sin embargo en la película lo voy a hacer más interesante por la escenografía, por los personajes, actores que yo voy a elegir, ¿cierto?, por la música, en este caso que yo voy a colocar. Y es posible que una obra literaria influya en otros escenarios artísticos como las obras pictóricas y obras musicales, claramente, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, que adaptaciones de libros han sido llevadas a las obras de arte, ya que las obras de arte también obtienen reflexiones, ¿cierto?, de la vida, así como lo hace la literatura y también la música. La música es otra expresión, ¿cierto?, artística y que necesita una perspectiva, en este caso, propia, sensible, como es la literatura, y también lo tiene la música y el arte. Entonces, ese era el objetivo de la clase. No voy a dejar tarea, ¿ya? Porque quiero dejarles esta semana que queda para que terminen su trabajo del libro de lectura contemporánea, de la lectura contemporánea que vimos, ¿cierto? Que fue, en este caso, Doña Rosita la soltera, ¿ya? Ya. Profe, Valentina del profe Queno. A ver. Déjenme leer el chat. Ya. No sé, se me perdió. Espérenme. Ya. Profe, el profe Queno subió al canal de YouTube una clase en donde habla de la segunda evaluación del libro que leímos y puso que era para los 3 terceros. ¿Es cierto? No. Solamente son para los 2 terceros que tiene él. ¿Ya? El tercero, yo me preocupo por mi curso y yo les hice esa evaluación, ¿ya? Así que no se preocupe. Esa evaluación no corre. ¿Ya? Yo soy su profesor.